este módulo nos vamos a enfocar o vamos a ver estos dos aspectos que te decía en el módulo anterior, que son muy importantes para mantener el foco y la concentración, que vienen de las acciones. Nosotros hablábamos que de las acciones se derivan dos posibilidades. Por un lado, vamos a volver el cuadrito, así repasamos el cuadro anterior. Acá están las acciones y decíamos que por un lado teníamos las habilidades o las cualidades de distracción, que son las que nos alejan de los objetivos, de las metas, de las habilidades, de todo aquello que querramos lograr. eh, nos van a estar alejando de esas características, de esas habilidades o de los objetivos que querramos lograr. Y por otro lado, tenemos las habilidades de tracción o conexión, que son las que nos van a permitir estar cerca de mi objetivo, de mi sueño, de mejorar esa habilidad, de lograr ese ranking o ese resultado que estamos buscando. Estas habilidades de tracción o conexión pueden ser de dos maneras. Pueden ser a través de los aspectos internos, disparadores internos, o de los aspectos internos, externos, perdón, o disparadores externos. Nos vamos a enfocar en lo que son los disparadores internos, y acá tiene que ver con las emociones, porque la emoción, que es de manera reactiva, inmediata, y nos va a llevar a esa acción, como veíamos en el cuadrito del módulo anterior, que de acuerdo a cómo interpreto, me va a generar una emoción y esa emoción me va a llevar a una determinada acción. Puede ser una acción, como veíamos ahora, que nos acerque a ese objetivo que queremos lograr o que nos aleje. Entonces, acá podemos hablar de que hay un suceso, como ves en el cuadrito. Ese suceso me lleva a la atención, a qué considero que es importante, y de ahí me lleva a cómo interpreto, y según cómo interpreto, qué respuesta vamos a tener, ¿no? Entonces acá vamos a un ejemplo que puede ser esto que hablamos en el módulo anterior, de tener un rival muy bueno, que voy al torneo y me toca jugar contra el número uno, o me toca enfrentar al mejor equipo de la liga. Y ahí viene, ahí como hablamos, tenemos el suceso, la tensión. Ahí, por eso hablamos de la importancia que tiene. Se puede ir a que interpreto que es mejor que yo, o que son los campeones de la liga, que tienen los mejores jugadores, y que para qué nos vamos a esforzar, para qué me voy a dar mi máximo potencial si ya siento que voy a ser superado. Entonces, obviamente, esa evaluación, como vemos en el cuadrito que hago, que tiene que ver con cómo interpreto, me va a llevar a una respuesta, que en este caso no va a ser una respuesta muy productiva. Ahora, lo importante o la clave, como veíamos también en el módulo anterior, viene por cómo interpreto. Ahora, si yo interpreto que me va a permitir sacar lo máximo de mi potencial, que me va a llevar a rendir y poner a prueba todos mis aspectos, tanto los técnicos, los físicos, los emocionales. Entonces, bueno, ya cambia la emoción. Al cambiar la interpretación, ya hago otra evaluación, y sin duda que mi respuesta va a ser muy productiva, mucho mejor de lo que podría ser en el caso contrario, ¿no? Entonces, acá el aspecto de entrenar, para yo poder tener esta mentalidad, va a ir de la mano de un aspecto determinante que tiene que ver con la incomodidad. Es decir, mientras más esté expuesto o más esté entrenado en situaciones incómodas, en situaciones de mucha exigencia, me va a permitir ir creando una mentalidad y poder superar o evaluar de una manera productiva estos hechos, y que me acerquen a esa respuesta o a esos resultados que quiero ir logrando. Y más, como venimos hablando de esta nueva era del deporte, donde tenemos todo resuelto, todo al alcance de un solo clic. Es muy, muy importante el llevar al deportista a estar incómodo, ¿sí? Porque también a medida que queremos ir escalando en los distintos niveles, tenemos que salir de esta zona de confort, de romper esas estructuras para alcanzar una nueva forma deportiva, para
poder ir superando un nivel tras otro nivel, y la única forma de lograrlo es incomodándonos, ¿sí? O incomodando al deportista. Acá es la clave para poder tener estos disparadores internos a favor de nuestro rendimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver estos distractores externos, que la mayoría de las veces pueden ser de dos maneras. Por un lado están aquellos que no controlamos y por otro lado los que sí controlamos. Con los que no controlamos no tiene mucho sentido el poner el foco a algo que no controlamos, ¿no? Y ahí podemos hablar del rival, podemos hablar del árbitro, podemos hablar del campo de juego, podemos hablar de los factores climáticos, podemos hablar de un sinnúmero de factores que, como te decía recién, no están en el control de nosotros. ¿Qué hago con eso que no puedo controlar? Y es aceptar que las cosas son como son y dejarlos ir. Los disparadores externos o factores externos viene de cómo o agendamos o cómo vamos realizando nuestra tarea cotidiana, ¿no? Muchas veces creamos una lista de tareas que ya vamos priorizando. Normalmente siempre elegimos ir por lo más fácil, ¿no? Por ahí tenemos distintas tareas en ese día que realizar, y por ahí lo que es más difícil o más complicado queda para el último. Terminamos no haciendo esa actividad que realmente es importante. Y bueno, y ahí caemos en la trampa de estos disparadores externos. Entonces, hay una herramienta muy linda que tiene que ver con el time box, que le llamamos como puede ser una caja de tiempo, que acá te doy un ejemplo. Tenés todo lo que son los días, los horarios, vamos a ver, cada una hora, arrancando desde las 7 de la mañana hasta, bueno, o sea, hasta la hora que termina tu día, y los días de la semana. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que vamos haciendo pequeñas cajitas con a qué le dedicamos ese tiempo. Y esto nos hace también ser un poco más efectivos, porque como te decía recién, por ahí creando una lista de tareas, a veces no somos efectivos, dejamos para el último a veces algo que es importante y se nos fue el día y no lo hicimos. Entonces, esta herramienta nos ayuda a enfocarnos y a hacer foco y estar al 100% en eso que hemos elegido hacer, y aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ahí le dedicamos a lo mejor cada 15 minutos o en distintos momentos que estamos un poquito con tiempo a las redes, y ya de 15 minutos se fue media hora, una hora, y en ese tiempo podría seguramente estar haciendo algo mucho más valioso, más productivo. Y esta herramienta, como te digo, nos permite ordenarnos y aprovechar al máximo el tiempo, y sobre todo, como te decía, estar enfocado y ir en busca de esos objetivos que son los que me van a permitir crecer y lograr un mayor rendimiento en el ámbito que me toque desempeñarme, ¿no? Así que bueno, acá te dejo entonces ya también esta herramienta, que la vamos a ir complementando seguramente con un PDF para que pueda ser efectivo, para que te ayude a estar enfocado, y a través de, bueno, de estas herramientas y de este nuevo conocimiento o estos nuevos conceptos podamos seguir mejorando y creciendo cada uno en su deporte, ¿sí? Nos vemos en el próximo.